Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión voy a mostrarles cómo vamos a pintar esta parte del carro. Estas rejillas vamos a pintarlas con este tipo de pintura que es para telas y vinil, y pues se agarra muy bien a estas partes plásticas. En el proceso voy a aprovechar para mostrarles cómo quitar los limpiabrisas si es que quieren hacer una modificación para traerlo en medio como a algunos les gusta tenerlos. Verán que es bastante sencillo quitarlos. Vamos a aprovechar también para pintarlos para que queden de la misma manera que las rejillas, y igual vamos a reemplazar estos posteriormente, pero en esta ocasión simplemente quiero mostrarles cómo va a quedar la diferencia, ya que ahorita está de la siguiente manera. Pueden ver que está bien opaco, toda la rejilla está muy opaco, ya muy desgastada por la luz del sol. Entonces quiero mostrarles cómo queda al momento de pintarlas, que se vea un poco más restaurada. Bien, vamos a hacer el proceso. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar esta parte plástica. Toda la rejilla está dividida en dos partes plásticas. Esta parte es una. Para quitarla simplemente tenemos que quitar esta grapa lateral. En mi caso ya no la tengo. Primero vamos a sacar este hule para que no nos esté por ahí estorbando. Solamente lo jalamos hacia arriba y ya queda fuera. Aquí lo tenemos. Después ya simplemente hay que levantar esta parte. Aquí, como podemos observar, esto solamente está a presión. Solamente hay que empujar estas dos cejas hacia adentro. Empujamos y lo jalamos hacia arriba. Una vez que ya hemos quitado la grapa que está en aquella parte, como les comenté, ya nada más vamos a levantarlo. Entonces lo sacamos sin problema y fácilmente sale. Es la primera pieza plástica que debemos retirar. La segunda es esta, pero para sacar esta sí tenemos que retirar los limpiabrisas. Igual les comento, en esta zona va nuestro filtro de cabina, que ya se los mostraré en otra ocasión, ya que tiene aproximadamente 2 años que no le he cambiado, ya tiene mucho tiempo, y pues vamos a ver en el estado que se encuentra. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otra ocasión. A continuación vamos a quitar los limpiabrisas para poder retirar el panel. Simplemente para quitarlos levantamos esta tapa. Es como una moldura que está a presión. La levantamos y ya deja expuesto por ahí la tuerca que vamos a retirar. Esta tuerca la vamos a retirar con un dado de 13 milímetros. Vamos a quitarla. Regularmente es bastante sencillo, ya que no está muy apretada. Igual si batallan pueden utilizar WD-40 para poderlos quitar fácilmente. Quitamos la tuerca. Como pudieron observar, estaba de esta manera. Simplemente lo levantamos teniendo precaución con el cofre y giramos hacia abajo para poder levantarlo y sacarlo fácilmente. Ya que quitamos este limpiabrisas, vamos a quitar el del otro lado. Aquí vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a levantar la pieza. Como en mi caso ya lo había zafado de aquí, ya está dañada, la voy a retirar completamente. Y también vamos a quitar nuestra tuerca con el dado de 13 milímetros. La tuerca también salió muy fácilmente. Les recomiendo ponerle un poco de lubricante a las tuercas, a los tornillos, para que cuando las quieran retirar no batallen tanto. Vamos a hacer el mismo proceso para este lado, levantarlo y sacarlo. Ahora que ya retiramos ambas tapas, vamos a lavarlas y a pintarlas. Bien, antes de colocar las partes que ya hemos pintado, quiero que sepan que en esta parte, como pueden observar, tenemos depósito de agua para limpiabrisas. Aquí tenemos el arnés de la bomba de limpiabrisas. Por si se les ha dañado y la quieren cambiar, pueden aprovechar que hemos quitado esta rejilla. Entonces, para quitarla simplemente la levantamos, ya que está a presión. Solamente como que le dan vuelta hasta ese lado y la jalan hacia arriba. Y aquí la tenemos. Y pues como notamos, el agua se empieza a derramar. Eso es normal porque está en una parte baja. Igual podemos aprovechar para revisarla. Podemos limpiarla con algún dieléctrico, ya que es un componente eléctrico en la parte de arriba. Entonces vamos a aprovechar y vamos a darle una limpieza. Para quitar el arnés y un seguro en esta parte, nada más lo debemos levantar y jalar. De la siguiente forma sale.
y vamos a retirar aquí de una vez esta parte. Bien, aquí ya hemos sacado la bomba de líquido limpiabrisas. Si ya no les funciona como a mí, aprovechamos para reemplazarla. Ya para colocar nuevamente la bomba de limpiabrisas, simplemente la vamos a introducir en ese orificio. Introducimos, si es que ya la reemplazaron, nada más la van a colocar de la siguiente manera: introducimos y empujamos a fondo. No nos olvidemos antes de conectar nuevamente la manguera. Bueno, vamos a dejarla conectada muy bien para no tener problemas de presión, y pues podemos colocar el arnés de una vez. Lo colocamos y apretamos muy bien. Ahora sí vamos a introducirlo. Lo colocamos en el orificio y presionamos a fondo para que los empaques de la misma bomba sellen nuestro depósito de limpiabrisas. Y ya nada más revisamos que el arnés quede bien conectado, y prácticamente este es el proceso sencillo para reemplazar lo que es nuestra bomba. Ahora sí colocaremos nuevamente nuestros paneles, ya que los pintamos, para que vean el acabado final. Bien, aquí ya he colocado nuevamente el panel. Como pueden ver, ya está pintada la rejilla, pero igual, bueno, lo pinté de aquí, aunque solo se va a ver la parte de acá arriba. Y bueno, les quería mostrar que el panel en la parte de abajo solo va a presión. Trae unos pequeños ganchos por la parte de abajo. Simplemente, como les comento, lo meten a presión y queda. Ahora vamos a colocar el panel del otro lado. A continuación vamos a colocar el segundo panel. Este también lo colocamos solamente a presión. Como no tengo la grapa que va a este lado, simplemente lo voy a dejar así. Como quiera, no hay ningún detalle, ya que el cofre lo sujeta y no permite que salga esta pieza. Y bueno, ya aquí nada más vamos a colocar nuevamente el limpiabrisas. Y bueno, aquí ya nada más lo vamos a colocar. Igual, para colocarlo lo ubicamos de la manera en que lo sacamos y lo vamos a colocar. Pasamos el limpiabrisas y ya nomás levantamos esta parte nuevamente para enroscar. El proceso, como les comento, es muy sencillo, no tiene ningún tipo de problema. Ya nada más vamos a poner la rosca que va en esa parte. Aquí ya nada más vamos a colocar la rosca. Y pues prácticamente es todo. Vamos a bajar nuestro limpiabrisas. Del otro lado hicimos el mismo proceso prácticamente, nada más volvimos a colocar el limpiabrisas, atornillamos, y pues todo este proceso es sumamente fácil. Por último vamos a poner el empaque, vamos a colocarlo. Hay que dejar muy bien puesto el empaque y vamos a bajar el cofre para ver el resultado final. Y bueno, ya aquí por último les quiero mostrar el resultado final. Ya está mucho más parejo el color, ya está oscuro como debería de estar. Es un proceso muy simple para recobrar nuevamente lo negro de los plásticos, ya que, como les decía, con el paso del tiempo el plástico comienza a perder el color. Entonces es una de las maneras para poderlos tener nuevamente al 100%. De momento es todo lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirva. Hasta la próxima.